Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver qué está ocurriendo con las viviendas. Vamos a analizar los últimos datos del Colegio de Notarios de Madrid, de España, para analizar qué ha pasado en el mes de noviembre con las ventas de viviendas. Como podéis ver en la noticia, la compraventa de viviendas ha caído en un 8,2 interanual. Es decir, que si comparamos noviembre de 2022 con noviembre de 2021, las operaciones en viviendas han caído un 8,2. En estos casos, mi recomendación es siempre la misma. Acudid a los datos oficiales. No vayáis a páginas web, no vayáis a periódicos, porque tanto las páginas web como los periódicos son medios de información en el cual, en su accionariado, hay parte interesada. En su accionariado hay bancos y hay inmobiliarias. ¿Dónde tenéis que ir para ver la tendencia de las viviendas? Al Colegio de Notarios. ¿Por qué? Porque es donde han quedado registradas las operaciones de compra-venta y el precio. Fijaos en esta gráfica. La caída de ventas en Madrid es de un 13,8. Una auténtica barbaridad. Pero es que en Navarra la cifra alcanza ya el 37,4%. Es decir, una de las caídas mayores que hemos tenido en vivienda en los últimos años. Pero no solamente han caído en Madrid o en Navarra, han caído en prácticamente todas las comunidades de España. En La Rioja un 30, en Canarias un 22, en Asturias un 16, etc. Es decir, en relación al vídeo anterior sobre la vivienda, este vídeo, estos datos, nos aclaran la tendencia que continúa. Como hemos dicho, al subir los tipos, las hipotecas se encarecen y la gente no puede comprar casa. Por eso, estáis viendo estos datos. Por eso, la vivienda sigue bajando. Y por eso, vamos a ir viendo en diferentes vídeos que iré haciendo cómo la vivienda sigue bajando y bajando y bajando. Fijaos en esta gráfica. Estas son las operaciones de compraventa en los últimos tiempos. Si os vais al final, podréis apreciar fácilmente cómo a principios de año las operaciones eran de 64.000 viviendas y cómo en noviembre han bajado a 54.000. Para ver bajadas similares, nos tendríamos que ir a la pandemia o mucho más atrás, a la época de los años 10, de principio de los años 2010. Esta tendencia va a continuar. Vamos a ver en otras gráficas cómo la gente no puede comprar vivienda y provoca un estrangulamiento en la compraventa de las viviendas. Fijaos en esta gráfica. Aquí podemos analizar pisos y viviendas unifamiliares. Bien, si os vais a los años 2020, a la pandemia, podréis ver que se produjo una gran bajada en la venta de viviendas. Lógicamente, la gente se quedaba en casa y no podía ver viviendas, por lo tanto las operaciones de compra-venta se paralizaron y se hundieron. Después, cuando se recuperó la demanda, se produjo una gran subida en la venta de pisos, sobre todo en vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Porque la gente, al quedar confinada en su casa, se dio cuenta que su piso era muy pequeño y se produjo un gran traspaso de gente que, además de por el teletrabajo, preferían tener casas aisladas, casas unifamiliares. Pero si os vais al final de la gráfica, podréis ver que ha empezado a mediados de 2022 una bajada en la venta de casas y que la situación actual, prácticamente en número de ventas, coincide ya con la situación de julio del 2020. Es decir, que hemos llegado a una situación prácticamente parecida a cuando el confinamiento. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué están bajando tanto las casas? ¿Por qué sigue la tendencia? Esta gráfica, que ya la he puesto varias veces, es la gran razón. Sabréis todos que el Euribor no para de subir. Actualmente el Euribor está ya casi en el 3,4. Si veis la gráfica, 3,4
más el diferencial que suelen poner los bancos del 0,7, nos vamos al 4%, 4,1. Una casa por encima del 4%, una casa que intentarás comprar en Madrid de un precio muy normal, de 350.000 euros, se te irían a unas cuotas hipotecarias de casi 1.900 euros. Eso prácticamente deja fuera del mercado a la mayoría de las personas. Es por eso que las ventas en Madrid se están desplomando y es por eso que habéis visto ese 37% de caída en Navarra. Esas caídas, a medida que pasen los meses, a medida que el Euribor se estanque o incluso suba, van a ser más pronunciadas. A medida que saquen datos interanuales, vamos a ver en los medios de comunicación, tarde o temprano, no lo podrán evitar, salir noticias que hablarán del desplome en las ventas de viviendas. ¿Pero esto pasa solo en España o pasa en todo el mundo? Como hemos hablado en otros vídeos, la tendencia se está acelerando y está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya llevan 4 meses de caídas continuas en la vivienda. Se habla incluso de que desde hace 14 años estas caídas son las mayores. Es decir, llevan años y años que la vivienda no caía tanto en Estados Unidos. La situación empieza a ser muy preocupante. Esta tendencia está provocando que muchas inmobiliarias vean una situación muy peligrosa en sus ventas. Veremos a ver qué ocurre en los siguientes meses. Pero estoy convencido que esta tendencia en la baja de los precios de la vivienda y de las ventas en Estados Unidos va a continuar. Fijaos esta noticia. Se están empezando ya a ver caídas en Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Suecia en torno al 7 o incluso 13%. Esto, en estos mercados que hasta ahora no paraban de subir y que prácticamente tienen auténticas burbujas inmobiliarias dentro de sus países, estas caídas son una auténtica shock para ellos. Es cierto que en España todavía no estamos viendo caídas en el precio de la vivienda, pero sí un estrangulamiento en el stock, un estrangulamiento en la compraventa. Como os he dicho en otros vídeos, primero es la caída en la venta de vivienda y pasado un tiempo, si se produce un deterioro en la situación económica, una caída en el precio. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Por qué digo que las ventas van a seguir bajando? La razón es el mantenimiento o incluso la subida de los tipos de interés. Los tipos de interés realmente están muy condicionados por el aumento de la inflación. Y lo que provoca el aumento de la inflación no es otra cosa que el aumento de los precios energéticos. Fijaos esta noticia. La mayoría de los analistas dicen, o incluso afirman, que durante el año 2023 el Brent puede acabar llegando a 110, 120 dólares el barril. La razón que dan es, primero, un estancamiento en la producción e incluso bajada de la producción de petróleo. Y segundo, un aumento en la demanda por la apertura de la industria en China. China, en el mes de noviembre, a causa del rebote del COVID, había cerrado el mercado, había parado su industria. Pero ahora ha decidido volver a abrir. Y la gran demanda que se va a producir en el mercado chino es lo que va a hacer que la demanda se dispare y que el Brent se vaya a los 110, 120. Si eso ocurre, la inflación volverá a subir. Y en cuanto vuelva a subir, lo que harán los bancos centrales es volver a subir los tipos, lo cual llevará a una subida del Euribor y a una subida en las cuotas hipotecarias. Por lo tanto, esta tendencia que estamos viendo estos últimos meses en los pisos va a continuar. Esto es algo que seguramente ocurra durante el año 2023. Para que lo podáis ver mejor, os voy a poner esta gráfica. En esta gráfica podréis ver lo que pasó en noviembre. Esta es la gráfica del petróleo Brent. Como podéis ver en noviembre, sobre todo causado por el confinamiento chino, al bajar la demanda de energía,
Y por la liberación de las reservas de Estados Unidos, el precio del petróleo se desplomó. Pasó de casi 100 a 76. Pero a partir de finales de diciembre, y sobre todo por la relajación de las políticas COVID en China, el precio del Brent está volviendo a subir. Esta es la razón por la que habéis visto que la bolsa volvió a subir desde noviembre a diciembre y que se está produciendo ahora un estancamiento en ella. Y esta es la razón por la que la bajada de la inflación que habéis visto estos últimos meses va a cambiar de tendencia. En el momento en el que el Brent pase de los 90, la energía volverá a subir, volveremos a ver depósitos a 2 euros y la inflación volverá a continuar subiendo. Para que lo podáis ver mejor, os pongo esta gráfica del Euribor. Esta es la comparativa entre el Euribor en 2006-2008 y el Euribor ahora. Como podéis ver, la subida es mucho más espectacular. Aún hay recorrido. Si os fijáis en la gráfica, el Euribor alcanzó el 5,3 y nosotros solo vamos por el 3,3. Si esta crisis es parecida a la de 2008, significa que aún nos quedan 2 puntos de subida para estar a una situación similar a 2008. Fijaos en esta gráfica. Esta gráfica es muy significativa. Si comparamos las hipotecas que se firmaron a principios de 2020 con las hipotecas actuales, veremos que desde la pandemia, esta es la primera vez que se alcanza un número de hipotecas similar. Como veis, por primera vez empezamos a bajar del número de hipotecas que se creaban en el año a principios de 2020. En esta gráfica podéis apreciar también la subida en las hipotecas que se produjo en el año 2021. Esta tendencia va a continuar. Esa línea roja que veis ahí al final va a seguir bajando. Como veis, este año 2022 hemos pasado de 47.630 hipotecas a tan solo 25.437. ¿Qué significa esto? Significa que se conceden poquísimas hipotecas. Significa que la tendencia en la caída de los precios de los pisos va a continuar. En los próximos meses iré actualizando estos tipos de vídeos. Iré sacando vídeos donde iremos viendo cómo poco a poco la tendencia de la que hemos hablado se va confirmando, como poco a poco los pisos siguen bajando. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.